Bueno, estamos en otro video de Pirkei Avot. Preciosas palabras de nuestros sabios que nos llegan aquí en el corazón para transformarnos y hacernos mejores personas. Vamos a ver en este video humildad y solidaridad. El propósito común de estas tres ofrendas es de recordarnos no solo que Dios es el dueño de nuestra vida, sino también que todos nuestros medios de subsistencia y nuestros alimentos son objeto de su solicitud. Las tres ofrendas simbolizan nuestro pan diario. Y al depositarlos ante el santuario, la comunidad de Israel pide a Dios que la bendiga. Un milagro ha sido la causa de que estas tres ofrendas no se hayan presentado nunca con ningún defecto. Para perpetuar en nuestra memoria el recuerdo de este milagro, nuestros sabios han ordenado la ablución de las manos antes del consumo del pan, es decir, lavarse las manos. La institución de Netilat Yadayim, que prácticamente lo ponemos en práctica aún cuando lavamos las manos en el día de Shabbat para comer el pan, nos enseña algo sobre el consumo del pan. Esta institución de Netilat Yadayim, literalmente recoger las manos, nos enseña que en efecto debemos realizar ese esfuerzo con voluntad personal para preservar cualquier impureza material o moral de los alimentos que ingerimos. Y gracias a la Netilat Yadayim, la elevación de las manos, cada judío y judía a la hora de la comida se convierte en un sacerdote y cada mesa en un altar. Aunque el pueblo estaba de pie, apretado, todos encontraban sitio para postrarse. En aquel espacio reducido de la Atzarat Israel, que lógicamente no podía contener más que una pequeñísima fracción del pueblo, millares de peregrinos que agolpaban. El milagro se producía, dice Bartenora, uno de nuestros rabinos de Italia, en el momento en que cada uno se postrenaba, disponía entonces un espacio libre de 4 codos de tal manera que su vecino no pudiese oír el bidui, la confesión. A primera vista resulta sorprendente que se puede hablar de bidui tratándose de la fiesta de peregrinación, ya que estas festividades son fundamentalmente de alegría, de simjá, de gozo. Nos muestra algo muy sencillo, que la santidad, y esto lo menciona que las festividades son fundamentalmente alegres, llenos de alegría, ya que es en sí el espíritu de estas festividades. Sin embargo, el Hatam Sofer, en su comentario sobre la Torá, nos muestra que la santidad y la elevación sobre la Torá nos muestra que la santidad y la elevación del pensamiento pueden tener como consecuencia la desaparición de la noción de espacio. Cuando los peregrinos estaban de pie se sentían afectados por la falta de sitio. Era porque no habían alcanzado aún el grado de santidad inherente en aquel lugar, porque no eran dignos aún del milagro. Este sentimiento de inferioridad les incitaba entonces a confesar sus pecados ante de Dios y se posternaban, lo cual suscitaba el milagro. Este prodigio contiene una lección para los judíos de todas las épocas, incluida la actual. Cuando en una muchedumbre cada persona se empeña en permanecer erguida en ocupar todo el sitio que necesita, la bulla y los empujones son inevitables. Si por el contrario cada uno intenta tener en cuenta a los demás, postrándose, rebajándose y sometiéndose, todo el mundo acaba por sentirse a gusto. Es gracias por este comportamiento que nuestros antepasados pudieron mantenerse y postergar en un ambiente hostil. Y a pesar de las humillaciones y persecuciones que sufrían, y a pesar de su condición de seres rechazados por los demás pueblos que se sentían a sus anchas, más odiados, pero la emancipación
que ha librado a los judíos de la humillación del gueto que ha provocado, sin embargo, la desaparición de la solidaridad que los unían. En la actualidad, la gran mayoría de nuestro pueblo ignora la posternación, la sumisión a Dios y sus mandamientos. Nuestra generación debería recordar los milagros del Beit HaMikdash y adquirir que sin posternación no hay para ellos ninguna posibilidad de vivir una vida libre, exenta de odios y de celos por parte de personas que nos rodean. Y aquí está el poder del pueblo de Israel. Nunca hirió serpiente ni escorpión a nadie en Jerusalén. Si nuestra generación hubiera comprendido estas verdades, si una vez conseguido su libertad, hubiera sabido cómo conservar la sumisión y la confianza en Dios que nuestros antepasados albergaban en sus corazones, se hubiera liberado sin duda del veneno de las calumnias que nuestros enemigos han intentado derramar sobre nosotros. Amigos, hemos visto el odio que tiene el pueblo y de las naciones, tremendo odio, y sin embargo, estas calumnias por nuestros enemigos han intentado derramar sobre nosotros, pues como dice la Mishnah, nunca hirió serpiente ni escorpión a nadie en Jerusalén, y no era porque no hubiesen reptiles peligrosos en esta ciudad, al contrario, las condiciones geográficas favorecían la existencia de tales animales. Pero dice el salmista en el Salmo 125:2, que es lo que dice: como las montañas están alrededor de Jerusalén, así rodea el Eterno a su pueblo desde ahora y para siempre. Déjame repetirlo, porque es tan apropiado estas palabras del salmista en este momento que Israel está siendo atacado por Irán. Como las montañas están alrededor de Jerusalén, así rodea el Eterno a su pueblo. Están ahora, desde ahora y para siempre. Nunca se dio el caso de un hombre que le dijera a su compañero: ese es el estrecho lugar donde pernoctaré en Jerusalén. La Mishnah enumera 10 milagros relacionados con el templo que sea pronto reconstruido en nuestro día. Pero los dos últimos rebasaban los límites del Beit HaMikdash, del templo, ya que se extienden a toda la ciudad santa, incluyendo a sus alrededores. Es el caso en particular del que acabamos de citar. Este milagro expresa la solidaridad, la fraternidad que el profeta Isaías y Yeshayahu había predicho para los tiempos mesiánicos. Amigos, estos son los milagros que el pueblo de Israel ahora está viendo en su actualidad, por esta solidaridad que existía en las épocas del templo, puesto que, según nuestra Mishnah, a nadie se le hubiera ocurrido entonces quejarse a su compañero de que el alojamiento era demasiado pequeño para que las familias, en aquella época, el milagro se realizaba años tras años y todas las familias se sentían cómodas y a gusto en el recinto de la ciudad. Y ello se debía a que cada persona aceptaba someterse a Dios voluntariamente, no porque había alguna ayatola corrigiéndolo o que iban a ser azotados por falta de modestia, etc. No, porque el pueblo quería, porque salía de su corazón y al interés del bienestar de toda la comunidad lo hacían. Quiero que ustedes entiendan, cuando ves que el pueblo se está uniendo y están alegres, deja lo que es el chisme, deja lo que es la crítica, deja de escoger el dedo acusador. Y es por eso que ustedes ven que yo veo muchas veces en mi página a unos rabinos criticando o tratando de atacarme o hacer daño con sus labios en un foro público. ¿Qué es lo que yo hago? Trato de responder de una forma suave, pero a la misma vez bloqueo para que no le hagan daño a los demás, porque con sus palabras pueden hacer tremendo daño y traer juicio sobre su propia cabeza. Hay algunos rabinos
que son muy legalistas, muy extremistas, y yo le he tenido que bloquear, porque eso no es nuestro espíritu, ni tampoco nuestro andar. Tratar de seguir la paz y buscarlo y la justicia para todo, la hebra judía como no judía. Que el Eterno me lo bendiga, y ya finalizamos la Mishnah número 5 del Pirkei Avot, capítulo 5. Shalom, shalom, y que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes.